Me fue a buscar cuando yo era un trapo piso, me lavó, me secó y me puso al sol. Deberíamos tomarnos menos en serio todos, a nosotros mismos. Hola, Buenas. ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Espero que sí. Bienvenidos, esto es Igual Nadie Te Preguntó. Me acompaña para charlar un golero moderno, un personaje que trasciende a su puesto y, como se decía en el campito, busca ser golero peligro. Santi Mele, gracias por venir, ponete cómodo. Muchas gracias, qué especial que hayas dicho trasciende. Una palabra que la tengo hasta tatuada, imagínate. Así Trascender. Trascender, importante. ¿Trascender la profesión o trascender? Trascender la profesión, trascender la historia de vida, trascender... Es como una filosofía de vida, me parece. Y además te dije golero moderno y golero peligro. No sé si entendiste el juego de palabras. El golero peligro en el barrio era el que salía jugando y eludía y todo eso, ¿no? Pero metafóricamente hablando, vos tenés golero peligro por hacer más de lo que debería hacer un golero. Bueno, me gusta entonces el mote de golero peligro. Ya queda de nombre de capítulo. Soy golero peligro. Golero peligro. Vamos con una biografía y después ya charlamos. Santiago Andrés Mele Castañero es un pibe de 23 años que se dedica principalmente al fútbol. Es golero, hoy en día defiende el arco de Plaza Colonia, también hace radio y hasta se las da de influencer en redes sociales. Hizo Babi en Estrella del Sur, estuvo unos años en Peñarol hasta que vio que no tenía lugar y se fue a probar a Fénix con poco menos de 14 años. Ahí hizo formación juvenil desde séptima hasta que en 2014 fue ascendido al plantel principal con 16 por Juan Tejera. Un año después tuvo su primera convocatoria y al año siguiente ya era el segundo arquero, época en la cual Darío Denis estaba firme como un roble en el arco de Capurro. En 2016 le llegó el tan ansiado debut a sus 18 años contra Cerro de local, aunque el resultado no fue el soñado y no pudo hacer de las suyas atajar penales. Fue 0-1, pero ¿quién le quita lo debutado, como dice el dicho? Ahí alternó algunos partidos teniendo que enfrentar, por ejemplo, a los llamados grandes Peñarol y Nacional. En selección estuvo en la rara sub-18, también en la sub-20, de gran desempeño en el Mundial de Corea y campeona en el Sudamericano de Ecuador. Luego, años después, volvió para los Panamericanos. Luego de su show en la sub-20, pegó el pase a Turquía para jugar en el Osmanlispor, estuvo a préstamo en el Ankara-Gucu y también en el Lleida de España. Luego volvió al Osmanlispor, donde debutó en tierras europeas. Sin embargo, cansado de ese peregrinaje, decidió volver a empezar y así llegó a Plaza Colonia, donde le dieron la chance, la confianza y respondió con actuaciones impresionantes. Sus dos faros que lo guían son su madre y su abuela, con ellas todo, sin ellas nada, familiero, muy de sus amigos y con un uso particular de las redes sociales. Tenemos de todo un poco para charlar. Impresionante. ¿Cómo estuve? No, un 10. Como Olvidate. productor soy el uno, fíjate Te contrato. todo lo que encontré. ¿En algo le erré? Te haría un par de correcciones, sí. Vamos a hacerlas. La primera, yo es algo que últimamente estoy muy atento, pibe. Ya no soy un pibe. No querés ser pibe. Entiendo el concepto igual, pero si hay algo que mi paso por Turquía me permitió y que me costó también trabajo lograr es darme cuenta de que ya hoy por hoy me planteé en la vida como un hombre firme y que soy yo el responsable de mi vida y por ende soy yo el que quiere tomar las decisiones independiente y libremente. Pero después todo lo demás, impresionante. Y bueno, vos tenés más que clara también la historia porque compartimos bastante Sí. de todo ese peregrinaje, como vos dijiste. Pasa que en realidad pibe tiene el fútbol, que es una discusión eterna, Sí. el fútbol le cambia la edad a los jugadores, porque en realidad vos hoy tenés 23 años. O sea, si le pregunto a mi padre, va a decir que sos un pibe, Y lógico. igual que me dice a mí que soy un pibe que tengo un par de años más. O sea, el pibe en el fútbol está considerado como es hasta los 20 si querés forzarlo, pero en realidad pibe, más allá del fútbol, se lo vas a ni que mantener hablar. hasta los... Y se entiende, o sea, se entiende. Yo a veces capaz que en este último tiempo soy un poco detallista en el término de las palabras, pero entiendo muchas cosas que se dicen que no va en el sentido de querer guachear, sino Claro. pero en esas sutilezas es en la que estoy atento porque creo que ahí está las pequeñas diferencias que hacen grandes después. Hoy sos un hombre que defiende el arco de Plaza 23 Colonia. años, sí, feliz. Eso te iba a decir, te veo más feliz que nunca. Tuvimos momentos en los cuales estabas con altibajos.
ahora te veo distinto. Y sí, porque tengo un buen fotógrafo en Colonia. Tengo fotos, tengo Que material. te cubre bien. Estoy feliz, vos. Creo que sí, esa es la... Se resume en eso. La avenida Uruguay me hizo mucho bien. Estar con mi familia, volver a jugar, hacer radio. O sea, nunca me imaginé... O sea, sí me lo imaginé, pero pensé que era más una joda que... Y al final se terminó convirtiendo en algo en serio. Bueno, me novié también. Entonces como que muchas cosas lindas en mi vida que hoy disfruto mucho y que justamente como supe estar del otro lado, hoy las agradezco y las valoro más. Vamos con la primera que tiene como seguida con todo esto. Después de unos años de vuelta por Europa, estás en tu país, en Uruguay, siendo titular en un equipo que levantó vuelo con muy buenas actuaciones personales tuyas. ¿Volviste a sentirte ese que una vez fuiste? Creo que sí, estoy en ese camino. Y creo que hasta yo me siento mejor que antes. Lo que sí estoy recuperando es esa confianza de sentir que voy a entrar a la cancha y las cosas van a salir bien, que en Turquía me costó sentirla. Primero porque jugué muy poco y después porque cuando jugué fue un poco difícil. Ahora como que siento de vuelta esa confianza, esa mística que hacía tiempo, que extrañaba sentir y que también con el paso del tiempo y del trabajo y de haber salido y de haber crecido, siento como que se puede, como hasta potenciado lo veo. ¿Por qué crees, como dijiste recién, que te fue tan esquivo el arco, la titularidad en el viejo continente? Bueno. Sé que tu respuesta no va a ser la respuesta casetera, por eso tengo la pregunta. Ahí va, me encanta. A ver, es que es una pregunta que tiene muchas aristas. No te la sé responder también tan claramente. Pero primero que yo estaba en un continente un poquito más viejo, porque estaba en Asia más musulmán, digamos. Y no quiere decir que los musulmanes son más antiguos o lo que sea, pero hay muchas cosas que en el chip que están bastante más atrás que creo yo que de este lado del mundo. Entonces ya culturalmente yo sentí bastante la diferencia desde a la hora de socializar con compañeros, con gente. Me costaba conectar en sí, sentirme parte de un lugar que era tan diferente. Y después, bueno, que pasaron un sinfín de cosas. Yo cuando llego me compro un equipo que no tenía el cupo de extranjero para mí. O sea, una compra que no tenía mucha lógica. No tiene sentido, o sea, ¿para qué me compra? Me ceden a préstamo un equipo que tampoco precisaba arquero. O sea, como que ya el comienzo fue un poco trastabillando, ¿viste? Y yo solo, o sea, por motivos de... ¿Solo y con? ¿Cuántos años? Cumplí los 20 ahí. Fui con 19, cumplí los 20. Llegué casi para mi cumpleaños, llegué. Un regalito de cumpleaños me dio Turquía. Entonces, claro, obviamente no en ese sentido mi vieja tenía 3 laburos, mi abuela ya bastante grande, no había una forma de claro, o sea, de no irme solo. Y por otro lado yo sentía que también esa salida yo la quería hacer solo, porque esto era más un sentir inconsciente de que yo necesitaba curtirme y que necesitaba superar eso, no sé, lo tenía como que interno, ¿viste? Y bueno, nada, o sea, ya por un lado lo cultural era bastante complicado, lo deportivo no se estaba dando. Al otro semestre también voy a préstamo. Primero Ankara Guyu es la pronunciación, que quiere decir la fuerza de Ankara. Tengo ahí la bandera de Ankara ¿sí? Guyu, la tengo. Está bueno, ahí el tema de... La bufanda, perdón. Sí, tenía buenas cosas de ropa ese club. Después me toca ir después de ese paso por Ankara Guyu, yo voy a préstamo a Lleida, a un equipo de segunda B de España, donde tampoco juego, no se da por distintos motivos, deportivos, lo que sea, pero no se dio. Y claro, o sea, ya fueron un año en el cual no pude jugar, donde yo venía aparte de un contraste enorme, porque yo me acuerdo que de estar jugando en un estadio mundialista en Corea del Sur, donde había jugado la mismísima selección uruguaya en el 2002, a ir a un equipo de segunda B de España, donde me bajaban a jugar a la reserva en una cancha que, no sé, no tiene comparación con lo que son hasta peores de las canchas de Uruguay, las de la reserva de ese equipo de España. Entonces como que fue como me chocó bastante esa realidad y que yo no haya ido a un proyecto deportivo
armado como para mí. O sea, yo fui a rebuscármela, a ver cómo salía Y de hecho, el pase se da medio en tiempo récord, ¿no? Como que desde que te llaman a decirte tenemos la posibilidad de Turquía, ¿cuánto tardas que te subes al avión? Sí, nada, fue de un día para otro casi. Y se estaba terminando el periodo de pase, ya faltaban, no sé, 2 días y se da. O sea, fue como, muy, muy repentino, muy rápido todo y como muy, hoy te diré, hasta tirado de los pelos. Y bueno, después de ese paso por España, cuando me toca volver a mi club y cuando digo, bueno, ahora ya pasó este año, viene una buena, por una negligencia administrativa, me quedo sin licencia para jugar. O sea, podía pasarle lo que sea a los otros arqueros, pero yo estaba ahí y no tenía la licencia de extranjero para jugar. O sea... No quiero ser drástico, pero se morían los 2 arqueros y vos no ibas a atajar igual. Exactamente. Eso era lo que No significaba. quiero ser drástico y mira la que tiré. O sea, pero sí, era así. Yo lo que decía, para ser un poco menos drástico, era le podía pasar un camión por arriba y igualmente lo iba a jugar. No sé si es menos drástico o no, pero bueno. Y bueno, eso hizo que como que... A ver, todas esas dificultades que se dieron llevaron a un crecimiento, ¿no? Porque en ese periodo de que estás ahí, que decís vos, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué? No entiendo. Uno empieza a buscar y gracias a ese sufrimiento, y abro comillas, pero sí, la verdad que no la pasé muy bien, hoy adquirí herramientas que me sirven para la vida y para aplicar hoy, en los momentos que estoy, por ejemplo, ahora disfrutando mi carrera y mi vida, donde soy feliz y estoy donde quiero estar. Pero en ese momento fue bastante complicado. Después, cuando arranca el siguiente, o sea, yo estoy yendo muy rápido, pero ya va pasando 1 año y medio desde que yo llego a Turquía. Primer semestre sí. Vas a Turquía a préstamo. A Segundo préstamo. semestre a España. Tercer semestre no podés jugar. Cuarto semestre. Cuarto semestre. Arranco el cuarto semestre y me acuerdo que cuando estaba por terminar el tercer semestre había venido un técnico nuevo y me agarró y me dijo, vos tenés que bajar a jugar a la reserva porque el semestre que viene se va a ir el arquero titular y queremos que estés preparado. Entonces cuando a mí me dijo eso dije, wow, ¿será que por fin se me da, viste? Y me bajan, me acuerdo que los partidos esos que jugué en reserva, o sea, las canchas eran como las de Uruguay en Montevideo más o menos, y el nivel era bastante... No quiero desmerecer Montevideo tampoco, ¿no? Pero es como un parámetro. Una vez piensa que Turquía es todo, o Europa es todo estadios de mundialistas, de primera, o sea, tremendo, de primer nivel, y no es siempre así. Es que acá en realidad cuando pensamos en Turquía pensamos en Muslera, claro, Lugano, y justo son cuadros importantísimos, claro, con un potencial infernal. Eso sí, lo que pasa es que mi experiencia fue bastante diferente a la que están teniendo ellos. Yo a veces, en las veces que me pude juntar con Muslera allá, me preguntaba cómo él hace para estar 11 años y seguir en Turquía y sentirse bien. Y claro, entiendo que las realidades son bastante, y los contextos son bastante diferentes. Lo mío fue como bastante, no sé, es como un extremo opuesto a lo que fue lo de él. Me acuerdo de jugar esos partidos en la reserva y cuando arranca el siguiente semestre, el arquero que se iba no se fue. Y tengo una reunión con el presidente y con el técnico donde me dicen que igualmente iba a estar, o sea, que iba a tener la licencia. Yo digo, pero ¿cómo? No era que... Me habían dicho una explicación de que podía haber solo un arquero extranjero. Y si quedándose ese arquero titular que era extranjero, íbamos a ser 2. Entonces como que lo que me habían explicado hacía 6 meses atrás no tenía sentido. Y me explicaron que fue un error de ellos por no haber leído el reglamento, de que yo me quedé sin licencia para jugar. Un error amateur. Un error amateur, porque yo estaba tratando con gente amateur. En ese club la verdad que las cosas las hacían como muy mal. Y bueno, después de todo ese trajín de 2 años, se da el Panamericano. Lo juego mis primeros partidos después de 2 años sin jugar 1 minuto oficial. Y eso me abrió las puertas de empezar a jugar en Turquía cuando volví. Me acuerdo lo que fue tu reacción cuando te mandé por WhatsApp, que había salido, creo, a 2 segundos de publicada la lista en la cual... Porque viste que si bien a ustedes les informa que está en la selección, cuando ves la publicación en redes sociales, que está tu fotito, ahí ya está. Ya está, sí, estoy. Sí. Y ahí, yo no podía creer. Claro. O sea, porque no, o sea, el voto de confianza que tuvieron conmigo de confiar en mi profesionalismo y de que pese a que no estaba jugando yo era, o que estaba tratando de ser el mismo que fue el que se fue después del Mundial, lo valoré muchísimo y fue tremendo gesto también. Y ahí además se te da volver. Volvés al país, volvés a la selección, era como
volver a, como está pasando ahora, volver a sentirte aquel Mele. Y sí, obviamente en ese momento con muchas menos herramientas de las que tengo hoy, porque si bien ese paso en el Panamericano lo disfruté, me costó después de venir de 2 años sin jugar, a otro nivel de entrenamiento. O sea, me acuerdo de que Nicola había visto, Entrenador arquero. Carlos Nicola, entrenador de arqueros, vio que había ciertos detalles que estaba descuidando un poco, porque allá, o sea, el entrenamiento era como que un poco... No, estoy hablando de pestes, de mi experiencia, ¿no? Pero, por suerte los turcos no lograron entender esto. Bueno, no me importa ni gana de volverte. pero como que no, o sea, la estadía en Turquía no se sostenía por ninguna pata. La económica, digamos, uno puede pensar, pero... De las 4 patas, si no era la económica, la única que estaba más o menos firme. Pero, y hasta ahí, porque uno piensa, en Uruguay no pagan, se atrasan o lo que sea. En Turquía son peores. Llegué a estar 6 meses atrasado, por ejemplo. Claro, la cifra era un poco más alta, pero se atrasaba. O sea que... Sí, es más o menos... O sea, no era tampoco una pata que vos digas, si bien yo sabía que esa plata estaba, no era un incentivo de decir, bueno, hago las cosas bien, tengo mi salario. Como cualquier trabajador normal. Sí, claro. Que eso, o sea, me parece que está bueno. Y volviendo al tema, trascender de que esas cosas se tienen que dignificar mucho más en lo que es nuestro trabajo. Desde las licencias, los feriados no laborables, no sé, eso es una postura mía. Pero fundamentalmente los salarios se tienen que respetar. No puede ser que en el fútbol uno no sepa si va a cobrar en fecha o cuándo va a cobrar y que cualquier otro trabajador sí. Es como que está aceptado que el futbolista y el técnico, porque a los técnicos les pasa lo mismo, es normal decir, no, estoy solo 2 meses atrás, solo 3 meses como atrás. Si, claro, no, o sea, hay muchas cosas que se toleran que me parece que están muy mal. Pero bueno, volviendo a la de la experiencia de la selección, gracias a Dios igual se me dio y me fue como... Me di cuenta que lo importante que es jugar, lo importante que es tener un buen entrenamiento y también una buena contención, porque el ambiente que yo tenía en la selección y el que tenía en Turquía eran polaridades opuestas, de buen grupo, desde un entrenador que está encima a la frialdad de que no haya un vestuario en Turquía, de que eran cuartos de A2, de que los entrenadores no hablaban ni inglés, que había un traductor, pero que ninguna... O sea, las instancias en las cuales vos tenías cierta... ¿cómo decir? Diálogo o de contención o de feedback con los entrenadores era nula. Entonces como que todas esas cosas eran, si bien no fueron bastante, no fue lindo pasarlas, hoy veo lo importante y el valor que tienen. Recién después del Panamericano se te da la oportunidad de atajar allá en el cuadro que originalmente te había comprado. Exacto. O sea, 2 años después. 2 años después, sí. Y bueno, jugué 5 partidos, me sacaron al 5.º partido. También eso me dolió bastante porque yo sentí que mi rendimiento no fue como... O sea, esperé 2 años para tener esa oportunidad y dame un chance. Claro, vengo de 2 años. O sea, yo sé que puedo ser mucho más de lo que fui, pero tampoco demostré que hay algo, ¿entendés? Como que en ese momento me dolió. Y bueno, me tocó ser suplente el resto del año. Y ahí fue que empecé, digamos, la última etapa en Turquía, que fue la más larga, también porque justo fue el tema de la pandemia, fue principios de 2020, pero la más trascendental o transformadora de todo ese periodo, porque fue cuando se da como un despertar un poco más grande. Paralelamente con lo deportivo y con eso que yo te dije, que esas situaciones duras llevaban a un crecimiento o a una búsqueda de algo. Creo que cuando empieza el 2020 yo ya llegué a un límite en el cual yo ya no sabía cómo sostenía la estadía en Turquía. Yo ya sabía que no quería estar, ya había tratado de salir en los periodos de pases anteriores y no habíamos podido. Y me acuerdo que en inicio de 2020 yo me planteé, si yo no puedo salir ahora, yo dejo el fútbol. Que el fútbol, o sea, los que me conocen, mi familia, mis amigos, todos, o sea, me apasiona, me encanta, lo amo el fútbol. Que yo considere dejarlo... Claro, es como quebrar. Era una situación... Te había logrado quebrar el alma. Sí, o sea, uno puede decir, pero estabas en Turquía, estaba no sé qué, La Plata... Vos también, creo que la experiencia me sirvió para darme cuenta que no va por ahí. No podés vivir en un apartamento hermoso, en un country, enfrente de un shopping
y tener un buen salario, pero si no sos feliz no se sostiene. Por lo menos a mí, esa es mi experiencia. El dinero no compra la felicidad. Y no, para mí que no. No quiere decir, a mí me encanta la plata, pero... Es más lindo llorar en un Ferrari, pero igual... Ni que hablar. Pero la felicidad, o sea, no se compra. Eso es verdad. Y bueno, que me llegue a esa situación límite fue cuando empecé a darme cuenta que todo lo que yo había leído en todo ese tiempo era momento de trabajarlo con alguien. Yo empecé a leer en Turquía primero de Mindfulness, que es como una especie de meditación que hoy está bastante instaurada, más en Estados Unidos, que siempre tienen como que la vanguardia, que ayuda a estar consciente a la hora de bueno, qué estás sintiendo, que muchas veces en la vorágine de la rutina o de los pensamientos no te das cuenta de dónde estás parado, qué estás haciendo. Eso te ayuda como a tomar conciencia. Bueno, empecé a practicar yoga en Turquía también. Y bueno, empecé a leer también mucho de biodecodificación y de psicogenealogía, porque yo me estaba dando cuenta que a mí se me estaba repitiendo una situación y no podía salir. Que la situación era, yo estaba en Turquía sin jugar y quería salir y no podía. Y pasaron 4 periplos iguales. Pasaba algo que te hacía entender que ibas a atajar y volvía el círculo de nuevo. Claro, o como que no se rompía eso. Entonces había algo más que tenía que llegar a desasnar para que mi realidad cambiara. Y cuando llego a esa situación en la cual yo ya había hecho todo lo que estaba a mi alcance y no fue suficiente porque me tocó seguir en Turquía a comienzos del año 2020, fue cuando empiezo a trabajar en eso con un terapeuta de psicogenealogía, de biodecodificación, y ahí como que empezó una toma de conciencia enorme de mi persona, porque a veces como jugador de fútbol buscas todo lo que como que el único fin es que te vaya bien adentro de la cancha. Entonces, no sé, vas al nutricionista porque querés estar bien para andar bien, vas al psicólogo para que te dé herramientas para que a la hora de jugar pienses bien y atajes bien. Como que todo el único fin es el fútbol. Y a mí, lo que a mí me ayudó a salir y a mejorar como jugador fue primero sanar a la persona. Claro. Y lo que me llevó a esa... Tenía rota la persona, entonces lo otro no iba a solucionarse. No la tenía rota la persona, pero me di cuenta que lo mío, o sea, no era el único fin el fútbol, había algo más. O sea, y que a veces como futbolista, por eso yo a veces lo he dicho en otras entrevistas, como que reivindicar que antes de jugador de fútbol sos una persona y que tenés emociones, sentimientos, que en el ambiente en el fútbol que vos te crían te enseñan a reprimir. Si te equivocás, dale, no pasa nada. Si no tenés ganas de entrenar, ir igual. Que no quiere decir que está bien no tener ganas de entrenar y no ir, pero también permitirse sentirse mal. Claro. O tener un bajón, yo qué sé. Como que no está permitido y eso como que a la larga te termina perjudicando. Entonces, a mí esa toma de conciencia y bueno, empecé a entender cosas que antes no veía, a ser más consciente del inconsciente y toda esa búsqueda fue llevando a que yo cada vez más como que me empodere, me plante más como hombre, volví a jugar hasta sin querer, porque yo, o sea, quería cumplir ese ciclo para salir porque me habían prometido que a mitad de año iba a salir y sin buscarlo volví a jugar, lo hice de mejor manera, como que pude cambiar un poco mi imagen de los primeros 5 partidos, y bueno, como que todo ese crecimiento fue llevando a que también el tema de la pandemia y el aislamiento, yo lo pasé solo en Turquía en mi apartamento y la pasé de novela, y que luego de todo eso se dieron una serie de hechos que gracias a Dios tuvieron la consecuencia de que pude terminar mi contrato cuando aún me quedaban 2 años. Entonces como que gracias a todas esas situaciones duras y cada cosa me llevó a otra más profunda para poder lograr ese objetivo y hoy sentirme a gusto, independiente, libre de tomar las decisiones que quiero y hacer lo que yo quiero y sentirme feliz porque es lo que yo busco, sentirme bien y buscar mi felicidad. O sea que si paso línea en todo lo que has dicho, si agarro, te doy el diario del lunes, te digo ponerle titular, el titular es: la ida a Turquía deportivamente puede haber sido no la mejor opción, sí, pero en cuanto a lo que te aportó a tu persona, a tu entender el funcionamiento de la vida, como quiera decirle, ahí equiparamos. Claro, yo creo que sí, o sea, fue un crecimiento. A mí una vez me salió una especie de paralelismo con una universidad. Yo, esos 3 años en Turquía fue como una universidad, una carrera intensiva en el curso de la vida. Claro. Licenciatura en vida, ponele. Claro.
Sí, porque te llevó a leer libros, a informarte con documentales. O sea, a saber primero saber porque yo te digo, mi búsqueda al principio era deportiva. O sea, todo lo que busqué al principio era para andar bien o para tener la chance de estar mejor. Entonces, eso ya me dio herramientas deportivas. Pero después fui llegando a cosas más profundas que me di cuenta que eran de la persona. Entonces, cuando uno termina una carrera, tiene el título, se gradúa y empieza a ejercer. Claro. Yo, obviamente, quiero seguir haciendo másters, ¿no? En vida. Sí. Pero siento que fue eso. Fue como, me gradué, ahora estoy pronto para ejercer con todas esas herramientas de la carrera que me dio Turquía. Y otra forma de describirlo también que me lo dijeron en Turquía fue... Vos llegaste niño acá, porque hubo gente que, vecinos del barrio, que yo me hice una muy linda relación, que me vieron desde que llegué hasta que me fui. Vos llegaste niño acá, me dijeron, y ahora te vas hombre. Y creo que eso es... Llegó un pibe, se fue un hombre. Ahí va, volviendo a la primera corrección. Lo traigo. Por eso, capaz que ahora me explico un poco más con el por qué. No quiere decir que me lo tome a mal lo de pibe, sino que voy por ese lado de que a mí todo ese proceso me llevó a plantarme de esa forma frente a la vida. Ahora te cambio un poco, dejamos Turquía y España atrás. Como te decía al principio, te gusta mucho el chiche, salir del rol tradicional de futbolista. Sí. Hiciste, o haces en realidad, programas de radio, sos activo en redes sociales, participás en acciones solidarias y además siempre estás buscando nuevos rumbos. Por ejemplo, hace poco me preguntaste qué opinión me merecía Twitch, que es la aplicación de televisión online o como quieran decirle. ¿De dónde viene esa búsqueda de innovación que tenés todo el tiempo? Yo qué sé, me divierto. Me copa y trato de sacarle o sea, yo creo que hay mucha creencia limitante instaurada no solo en la sociedad, sino también en el fútbol, de que incluso nosotros mismos condenamos o condenábamos cuando uno se animaba a hacer algo fuera de lo común. Yo me acuerdo de estar en Fénix, por ejemplo, y que subías una foto o algo y era motivo de burla, por ejemplo. O sea, a ver, estoy yendo muy macro, ¿no? Pero como que... No, igual está bien, o sea, se entiende el ejemplo. Está. Por publicar una foto en redes sociales con algún texto, al otro día en el vestuario era... como claro, así, era... El comentario era como bajándote, ¿viste? Y a mí me gusta, si hay algo que me gusta y lo quiero hacer y hay algo que, o sea, que me lo impide, quiero saber si es algo mío o si es algo de alguien, sin ponerme de enemigo a nadie, pero que me quiera bajar, ¿entendés? Entonces me gusta tratar de romper un poco el esquema, porque yo creo que también, además de que el tema trascender va por ese lado, o sea, de que un jugador de fútbol haga un programa de radio es trascender, más a los 23 años, no es algo normal, y me gusta demostrar que no todos somos un estereotipo, no todos somos iguales, no hay un mismo estereotipo, y que se puede vivir el fútbol de otra manera, que creo que eso es lo que yo trato de hacer. Si me pusiera de abogado del diablo y de más vieja escuela, te digo, estás perdiendo el foco, vos tenés que atajar. Sí. ¿Cuánto te molesta que te diga eso? No me molesta. No yo. Sí, el abogado, que alguien te diga, Santi, déjate de joder, atajá. No, yo no lo siento así, porque ninguna de las actividades que hago reemplaza la dedicación que yo le tengo al fútbol, y al contrario, creo que me potencia, porque así como hablamos hace un rato de reivindicar a la persona antes que el jugador de fútbol, el hecho de yo descubrir que soy bueno para otras cosas además del fútbol me da una autoestima mucho más fuerte, que a la hora de jugar me permite sacar lo mejor de mí. Yo sé que no vivo el fútbol frente a la presión excesiva, ni... Si bien los partidos, el que ve los partidos hoy por hoy de plaza, o sea, yo vivo los partidos con una intensidad muy grande. Lo vivo como si de verdad no hubiese un mañana. Pero hay algo internamente que me dice que, o sea, que no es de vida o muerte lo que voy a hacer. Entonces, eso me permite conectarme con el disfrute, y el disfrute es la esencia por la que yo juego al fútbol. Y eso es lo que saca lo mejor de mí. Entonces, si no lo entienden, está perfecto. A mí me hace bien, y al contrario, o sea, siento que soy mejor jugador de fútbol
haciendo las cosas que me gustan. No descuido para nada mi profesión. Tenés 23, pero cuando eras chico te preguntaban qué querías ser cuando era grande y decías futbolista. De más chiquito yo quería ser piloto de Fórmula 1 y bombero. Y dice mi vieja que cuando una vez vi un incendio o algo en la tele, se ve que me asustó el fuego y dije, voy a descartar. Quédate solo con la de piloto. Me quedé con la de piloto, pero también, paralelamente con la de piloto, que a mí siempre me gustaron mucho los autos, a los 2 años yo ya me tiraba diciendo que era Carini. Claro. Entonces, como el facha Carini. Entonces, como que era algo que ya estaba... nací con eso, digamos. Y si hoy te pregunto, que te falta la carrera que vos quieras tener, ¿qué querés ser cuando dejes de ser futbolista? No porque ahora no hagas más cosas, sino porque vas a tener más tiempo. ¿Sabes? O sí. Que me lleve No, lo tengo clarísimo. Primero quiero ser tremendo padre. Quiero tener... Mi familia es como... O sea, quiero formar una familia porque creo que también parte de ese trascender viene por ahí, un poco más por mi historia familiar. O sea, hoy por hoy que todo este crecimiento y este desarrollo en Turquía, de plantarme como hombre, dio como consecuencia darme cuenta que tengo otros sueños, bueno, de conocer a mi novia, de enamorarme, y de darme cuenta de que me muero de ganas de formar una familia, de ser padre, hasta de casarme, cosas que ni siquiera me imaginé. Entonces, eso es como uno de los proyectos más importantes que tengo en mi vida. Y va más allá de mi carrera, de lo que sea. Es como una misión, digamos. Claro. Y después yo quiero ser conductor de televisión, conductor de radio y ser entrenador de arqueros de las juveniles de Uruguay. Ese sería hoy en día el combo. Ese sería el combo. El primer combo. El primer combo. También me encantó cuando me metí con Jesús, que era uno de mis compañeros de la radio, Jesús Graña, con el tema de Uruguay Adelante, que estaban haciendo canastas y todo eso. Seguro quiero estar involucrado en alguna cosa de esas o armar alguna movida, ¿viste? Pero... ¿De responsabilidad social empresarial? Sí. En verdad no sería empresarial, pero para que la gente entienda a qué te referías. Social, sí, a mí me encanta meterme en los barrios, jugar con los gurises, no sé, o hablar con la gente, ¿viste? Creo que esas son las cosas que más me enriquecen. O sea, me acuerdo de haber ido a entregarle canastas a la gente y ver las caras, ¿viste? O yo qué sé, encontrar a alguien que les da bola. Entonces, yendo muy a lo macro, creo que esas cosas las tengo muy presentes a la hora de que creo que ya los estoy construyendo. No estoy esperando a que termine el fútbol, pero que cuando termine, que no sé cuándo va a ser, pero tampoco me quiero casar a la idea de jugar 20 años, o sea... se va a dar. Se va a dar, que vaya fluyendo, ¿viste? Pero me gustaría ir por ese lado. Hay momentos y momentos, Hay charlas y charlas. pero cuando sientas que amerita tomarse una buena copa de vino O 2. te recomiendo Novecento Es espectacular. en cualquiera de sus variedades y lo encontrás en todos lados. Próbalo. Disfruta de ese vino y después me contás qué tal estuvo. Algo hablamos ya un poco. Yo creo que vos sufriste de alguna manera el llamado amarillismo, que en realidad se usa mucho para las noticias y la política, pero también hay un montón de amarillismo en el fútbol. Vos eras, que no se malinterprete, a efectos mediáticos, uno más cuando estabas en Fénix. Llega todo el boom de la selección, llegan esos penales, llega todo eso y pasás del -10, vamos a decir, al 100. Te llaman medios, te llaman periodistas, se te llena el Instagram de mensajes, de seguidores, de lo que sea. ¿Cómo? Capaz que ahora lo podés ver ya con otro foco, pero debe ser durísimo ese amarillismo del fútbol, que es el mismo que después cuando vas a Turquía y dejás de atajar o no tenés tanta repercusión, se apaga. O sea, te prendo todos los flashes, todos los micrófonos tenés en la mano y de repente se van yendo los micrófonos y un día cuando te despertás no tenés ni un flash ni un micrófono. Sí. Bueno, eso es algo que he hablado, incluso hace poco lo hablé con mi suegro, que juega bastante de fútbol, que no es fácil gestionar el éxito, para nada. Yo creo que hasta, a ver, las frustraciones y las cosas son difíciles también de llevar, pero cuando a uno le va bien, es difícil. Y eso que vos decís, la exposición... Que a mí el tema de la exposición nunca me molestó mucho porque siempre fui como bastante prolijo.
pero como que no es fácil. A veces te hace pensar que tenés más para perder. Cuando uno logra algo grande, gestionar ese miedo a perder lo que ganaste es interesante. Y creo que más allá del contraste del Mundial y Turquía, mismo en el Mundial me pasó. O sea, me acuerdo de las emociones antes del partido de Portugal, que fue el de los penales, que se había hablado de que yo estaba a punto de batir un récord de Fernando Alves, que estaba, no sé si 60 o 50 y pico de minutos. Y yo tipo traté de ignorar todo, ¿viste? Y no hablaba, creo que ese momento no di notas, no hablaba con mucha gente al respecto, pero incluso me acuerdo un mensaje de un amigo que, no sé, creo que su intención era motivarme o apoyarme, pero me dice, ¿te das cuenta que estás a solo 50 y pico de minutos de romper un récord, no sé qué? Y tipo fue a leerlo eso y dijo, ¡pah! ¡Qué presión! O sea, qué peso. Que traté de evitar, pero inconscientemente yo ya era consciente de que estaba cerca de hacer ese logro y, a ver, lo quería lograr. Pero por otro lado, no quería no lograrlo. O sea, era complicado. Entonces me acuerdo que empieza el partido y al segundo 55 más o menos nos hacen el primer gol. Y yo me acuerdo que arrancó y a los 15 segundos yo ya estaba mirando el reloj. A ver cuánto había pasado, ¿me entendés? Que nos hagan el gol al minuto fue lo mejor que me pasó, porque me sacó ese peso de decir, récord, gracias, no ya llegué. Está, estuve re cerca, soy el segundo, me sirve, Claro. Está perfecto. Y ya, o sea, había hecho una nota con la FIFA, o sea, ya me había servido, ¿viste? Claro, ya estaba. Ya había cumplido. Pero es complicado gestionar. Y después, bueno, me acuerdo que durante el partido fue tal el agotamiento que me llevó todo esa idea de que estaba cerca de cumplir el récord y que me lo había sacado de encima, que me bajó un cansancio en el partido, que estuve ahí tipo diciendo, bueno, está. Como que cuando uno está cansado, a veces, viste, cuando estás corriendo y estás cansado, decís, está, termino acá. Claro. De última, no está tan mal lo que corrí. Me acuerdo que estuve en esa lucha durante el partido, de decir, wow, pará, es hoy, vamos a dejar todo, o sea, no me quedaba, era como si fuese la última bala. Y me acuerdo que, bueno, que todo ese partido fue como una lucha contra ese cansancio que me había generado esa situación y que... Que esto está bueno porque es lo que nunca se ve. O sea, vos ves un partido y decís, claramente están todos conectados, están todos al 200, 300, 400%, y de repente tenías al golero, que es de los roles más complicados en un equipo de fútbol, Claro. con una lucha interna contra un cansancio que le había generado una presión externa. Es como, al que lo va a escuchar te seguro que va a decir, a la mierda, como... Sí. Todo lo que pasa, además de atajar, no atajar, Ni que pegarle hablar. bien, pegarle mal. Ni que hablar. Y además que, bueno, lo que tiene puesto el arquero, que como hay más momentos donde uno no está en constante movimiento, es más fácil pensar. Entonces es todo un desafío volver a reconcentrarse y, bueno, en ese partido fue el desafío. Me acuerdo que tuve ciertas intervenciones en el partido, pero que no fueron difíciles. Lo complicado fue decir, bueno... Y cuando llegamos a la largue, que de repente, el primer tiempo, después que nos hacen el gol y que se da el 1-0 de ellos, el 1-1 nuestro, creo que después lo pasamos, después nos empatan o algo así, se me pasó volando el partido. Y llegué al final y digo, ¿qué? ¿Ya está? Alargue. En el alargue también pasó rápido y cuando llego a los penales, se ve que ya había pasado por la etapa del cansancio y llegué al disfrute, decir, vos, este es mi momento. Y me acuerdo que las emociones que yo sentía era... Volviendo a lo que te dije hace un rato, felicidad, disfrute. Y eso sacó lo mejor de mí. Yo no tenía miedo ni de perder. Yo sabía que eso ya era un regalo de la vida, digamos. No me importaba si pasábamos o no, lo disfruté. Que en los que recuerdan esos penales, que van a ser varios porque fue hace relativamente poco tiempo, hay toda una cuota tuya de que ahora parece tener más sentido, que era que vos estabas riéndote, sonriendo, como hablando... Sí. Que obviamente, como pasa siempre, el periodismo le adjudicó una causa que era, no, se está riendo porque... Y acá pasas a ver, en realidad capaz que tenía algo de otra cosa. Sí, bueno, eso está bueno. Muchas veces queremos explicar o entender cosas que no tienen también explicación más. A veces queremos, no sé, yo soy de tener más fe y de
agradecer y disfrutar más que querer entender todo, que eso es algo que lo estoy aprendiendo en este tiempo, ¿no? Pero en ese momento sí, o sea, yo lo estaba disfrutando, no sé de dónde salió esa sensación, pero me acuerdo que la descripción más gráfica, o no sé, que yo sentía era, me acordaba de un cumpleaños de 15 que yo había ido, hacía, no sé, 2013 habrá sido, y sentía como que era el alma de la fiesta. Como que en ese 15 yo la había descosido. Ya llegué y tiré un comentario, se rió todo el mundo. Y ya dije, esta es la mía. Y eran todos goles. Y tiré paso y me fue de novela. Bueno, ese día yo me sentí así. Tipo, los comentarios, me reía con el juez. Le hablaba a mis compañeros. O sea, fluyeron cosas de como que era el día, ¿viste? A ver, era tu cumpleaños. Era mi cumpleaños, ahí va. Era el alma de la fiesta. Ese día fui el alma de la fiesta. Y me acuerdo que pasaron cosas, por ejemplo, cuando Rodri Amaral erra el penal, que creo que fue el primer penal que erramos nosotros después que yo lo atajé. Yo voy trotando y yo no pensé nada de lo que hice. Yo fui trotando y le dije, tranquilo que te voy a salvar. Y ese fue tipo cabizbajo así. Pero yo me nació decirle eso. Volví, erra Mati Viña y cuando veo estaban todos tirados. Ahí arrodillados en el piso. Esto no se ve en la grabación. Hay una que está atrás del arco que se ve, pero me acuerdo que también yo como que estaba fluyendo y fue, vos, levántense, que esto no terminó todavía. Y mientras venía caminando del Portugal, que me vio arengando. Entonces como que creo que, o sea, no sé explicar lo que pasó, pero pasaron cosas. Pero pasaron cosas. Y la explicación de todo esto viene a colación que después de todo ese boom, que me acuerdo que salgo del partido, yo había entrado al partido creo que con 15.000 seguidores y salí con 29.000 y un mensaje de Suárez en el WhatsApp, por ejemplo, que después siguió subiendo en el Mundial, llegué creo a los 40 y pico, pero es un detalle. El siguiente partido contra Venezuela fue el que más sufrí, el que más me costó, en el que yo jugué con el freno de mano puesto. ¿Por qué? Porque había pasado toda esa explosión mediática, había habido un logro enorme y no fue fácil gestionarlo. Entonces el partido lo sobrellevamos, estuvo tranquilo y nos hacen ese gol al minuto último del partido, que a mí también me llevó mucho trabajo procesarlo ese gol, y también gracias a ese gol una búsqueda incansable de cómo ser más reactivo, cómo llegar más lejos, pero iba con toda esta explicación y estos detalles del momento de los penales, venía de eso, de que no es tan fácil. A veces uno piensa, o sea, no es tan fácil siempre, no es imposible estar siempre en su vida. Hay bajadas y creo que es más difícil después de un logro muy grande. Hay una frase que se pone una gran victoria viene una gran derrota. No sé si siempre es así, pero que es difícil gestionar el éxito es difícil y a veces no se considera. Y me acuerdo que se habló en base a esa frase, se habló mucho con lo que le pasó al River de Gallardo después de ganarle a Boca en Madrid, que fue gran victoria, épico, lo que sea, y después pierde en el Mundial de Clubes contra un rival que parecía menor, y al principio muchos no encontraban respuesta, decían, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser si le pasaste por arriba o le ganaste a Boca 3-1? Y me acuerdo que alguien, no me acuerdo quién fue, hizo uso de esa frase, de decir así es esto, después de una gran victoria, una gran derrota, nos vamos para casa y arrancamos de vuelta. Y con esto aprovecho que hablaste de los penales para comentar otra cosa que me pareció interesante. Ya en Plaza le atajás un penal a Rentistas y se da a conocer que en tu contrato o en tu acuerdo con Plaza decía que cada penal atajado tuyo tenía un premio, que hasta ahí es normal, porque eso lo suelen acordar algunos arreglos, igual que algunos goleros, al igual que los delanteros, acuerdan premio por gol. Pero ¿cuál era el premio que vos le pediste a Plaza por penal atajado? Era un bono para destinar a distintas áreas de fútbol de Plaza o de gente que necesitara ayuda. En este caso fue para fútbol discapacitados de Plaza. Y cuando atajás ese penal, me imagino que para vos debe haber sido... Porque cuando pones esa cláusula, capaz que suena raro decir, mira, si atajas un penal me tenés que dar un bono para esto, pero tenés que atajar el penal. Claro. O sea, no es tan fácil como decir, si juego 3 partidos, si atajo un penal. Mirá, sí, me acuerdo que cuando surge la idea, esto surgió con mi equipo de trabajo, en especial con Nacho, que es mi abogado, y con Nacho he tenido muchas charlas. Yo la verdad soy un agradecido de que hoy estaba haciendo, antes de venir acá, estaba haciendo como un balance y me estaba dando cuenta de, yo creo en Dios, y en este último tiempo me he rodeado de gente tan buena que estoy orgulloso de
de resonar con esa gente, de estar de que sea parte de mi equipo, de mi vida. Y me acuerdo que con Nacho hemos tenido muchas charlas sobre trascender y sobre hacer las cosas siendo fieles a nosotros mismos y no adaptándonos a algo que capaz no va con nuestra filosofía, digamos. Que a veces cuando uno va contracorriente en un mundo, por ejemplo, con todo esto que hablamos del fútbol, en muchas cosas es ir como contra la corriente, contra la creencia limitante, contra la sociedad, por ser fiel a uno mismo. Entonces, charlando en todo eso, cuando surge la idea, me acuerdo de primero que parte de una idea de confianza, o sea, de saber, porque como que internamente sabíamos que se iba a dar esa instancia de que iba a atajar algún penal. Penales iba a haber, eso está estudiado estadísticamente. Penales iba a haber y yo me tengo mucha fe con los penales, entonces como que ya el ponerlo en el contrato fue un símbolo de confianza de que eso iba a pasar. Y hay otras cláusulas que también confío que van a pasar. Que la suerte te encuentre haciendo. Que la suerte te encuentre haciendo, dicen. Vos ya estabas haciendo para que el día que llegara el penal exacto, y hubiera una cuota de suerte en el atajar, no atajar, exacto, que vos ya hubieses hecho algo para eso. Claro, como que, claro, es como confianza conmigo mismo. Decir, esto va a pasar. Creo que va a pasar y estoy tan convencido que le voy a poner en un contrato. Va a haber un penal, lo voy a atajar y ahí quiero que pase algo con eso que yo hice. Exacto. Y bueno, o sea, gran mérito de esta idea es Nacho, porque yo siempre, sí, no, o sea, habíamos hablado de la idea de hacer un bien y no solo hacer bien a nosotros, sino ayudar a crecer a otras personas. Nunca se me había ocurrido que lo podía asociar a una tajada. O sea que gracias a hacer una cosa que ya de por sí atajar un penal es una explosión de adrenalina y de emociones impresionante, que me acuerdo que la noche después de haberlo atajado no pude dormir. Imagínate después de Portugal, ¿no? Pero bueno. Que además de eso venga una consecuencia buena para gente que está necesitando capaz una mano, me parece que fue increíble y las palmas muchas son para él de haber asociado las dos cosas en eso. ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, nada, o sea, cuando se da, sí, la felicidad. Hay dos cosas muy grandes. Primero, la felicidad de haber atajado el penal, porque ya, o sea, yo saber que si atajo un penal le vamos a hacer bien a alguien, ya me incentiva, más de lo normal. Y después, otra cosa que pasó esa mañana del penal, que uno también le puedo atribuir si le quiero explicar, no quiero explicarlo, porque no lo quiero entender, pero me doy cuenta del poder que tenemos cada uno a la hora de crear y de pensar y de lo poderoso que es la palabra. Esa mañana yo me había levantado, estaba en mi casa con mi novia y le había dicho, cuando ataje el penal de hoy, voy a hacer este festejo. Y me puse a practicarlo frente al espejo. O sea, y ella lo tiene grabado incluso, que yo le dije, voy a hacer así, lo grito, y voy a hacer un guaraguara, que es un paso de baile, mi novia bailarina, y me enseñó un paso de baile ahí, que en la transmisión se ve medio tapado porque justo me vienen a abrazar, pero lo hago. Y me acuerdo de estar en mi casa y yo sentir la sensación de que sentía como si estuviese pasando. Y cuando estoy en el partido, también, antes del partido se lo comento a Reír, a un compañero, y todo eso. Y cuando estoy en el partido y veo que cobran el penal, dijiste, ya está. Es esta, o sea, yo ya tengo todo listo. Ya me preparé, claro. Como que llamale visualización, llamale ley de atracción, no sé, llamale lo que quiera. Pero fueron las dos cosas recontra más. Esto obviamente lo del ensayo del festejo antes, no lo sabe nadie. Pero ahora sí, y tengo el video, a las pruebas me remito. Pero nada, o sea, eso es mágico, es magia. Y es impresionante ver cómo se dan esas cosas, y a mí me asombra y agradezco y que siga fluyendo. Vamos casi 50 minutos, no quiero que se vaya de 1 hora porque es el tiempo que estuve estudiando que recomiendan. Yo la voy a escuchar todo igual. Me quedaron bastantes preguntas por el costado, entonces tengo que elegir. Te voy a contar para que veas por dónde quería ir. A ver. Tenía para preguntarte sobre tu madre, su relación con el Olaivi y con el estudio, lo que eso generó en vos. Esa me gustaba. Okay. Te la voy a decir y vos vas a elegir por cuál vas. Okay.
Otra era ir, pero creo que ya lo tocaste bastante, por tu lado místico. No sé si se dice místico, pero creo que sí. Espiritual. Espiritual. Quería ir por ahí también. Y el tercero, que me gustaba mucho también, era aprovechando todo lo que vos viviste y lo que ya contaste ahora, que le recomendaras a la gente algo para ver, escuchar o leer. Tenés 10 minutos, o sea que tiempo tenés. A ver. Si querés puedes dejar, de 2 puedes dejar algún titular, alguna afirmación, y en otra te explayás un poco. Es que las 3 son para explayarme. Y aparte, si no me explayo también en la de mi madre, voy a tener problemas después. Pero no, obviamente que la incidencia de mi madre en el estudio fue fundamental. Y también me ayudó me dio muchas más herramientas para que después me terminaron sirviendo para el fútbol. Y en mi casa siempre fue como la prioridad el estudio. Y le voy a ser agradecido totalmente. Por ejemplo, era estudio y fútbol, no fútbol y estudio. Claro. Y una de las cosas que le voy a agradecer eternamente fue que me haya hecho hacer inglés particular, porque fue lo que me permitió sobrevivir en Turquía. Una de las cosas que me permitió sobrevivir en Turquía. Si yo no hablaba inglés, hubiese conocido a 3 personas, porque la gente que hablaba en español en Turquía era muy poca. Entonces, gracias al inglés, yo pude conocer gente impresionante, tener charlas pero increíbles, y hasta ver material en inglés que me ha ayudado mucho a la hora de aprender. Digo una porque otra de las cosas, y que creo que viene de la mano de la última pregunta que me hiciste, que a mí me hizo sobrevivir, digamos, a Turquía, y le digo sobrevivir, es la fe, es creer. Yo creo que tenemos que creer en algo, digo, la gente tiene que creer en algo y tiene que tener fe de que lo que está pasando es para algo. Tiene un motivo, tiene un trasfondo. No hay casualidades, no hay azar. Yo no caí en Turquía de casualidad. O sea, hay cosas que todavía no entiendo. Y en los momentos uno dice, me está pasando esta mierda. O sea, ¿cómo voy a pensar que esto es para algo? En el momento no lo entendés, pero hoy, teniendo esta charla contigo, teniendo miles de charlas que he tenido en todo este tiempo, me doy cuenta de que va cobrando cada vez más sentido ese periodo en Turquía y las experiencias que viví. De leer es difícil porque yo no le recomiendo el mismo libro a todo el mundo, porque creo que hay etapas. Yo pasé por distintas etapas que me fueron llevando a otras, y como que cada camino también es diferente. Pero por ejemplo, yo me joden bastante por eso. El Secreto, que es un libro que descubrí, no me acuerdo quién me lo recomendó, y me partió la cabeza. Yo lo te como nivel 1 sí, de entender, si no querés creer en algo, por ejemplo en un Dios, sí decir, escucha esto, no te digo que lo pases a aplicar, escucha esto y después vas a ver cómo, vas a ver que no había puertas y de repente ves 4 puertas que te van a llevar a... Capaz que después decís, la ley de atracción no me sirve, pero yo le recomiendo a amigos y conocidos el Secreto. Entonces, a eso me refería con... Sí. Probá esto que vas a ver que te plantea algo interesante de tu vida. Estoy completamente de acuerdo con eso. Es más, muchas veces he recomendado ese libro porque fue mi primer libro. O sea, el primer libro que me rompió la cabeza fue ese. Y que fue desembocando en otras cosas. Entonces, sí, yo creo que recomendaría ese. Le sumaría a YouTube. O sea, en YouTube hay mucho material. A mí un despertar bastante grande fue gracias a Enric Corbera, que es un catalán que habla de bio-neuroemoción, que es más o menos la biodecodificación y la psicogenealogía juntas, más o menos. Yo como que recomendaría que vayan por ahí, pero depende el momento que la persona transite. Pero por lo menos sí podés decir, investiga esto que está interesante. O si no, tiro el nombre. Porque a mí, mi forma de llegar, por ejemplo, a Enric Corbera fue que lo escuché, y lo voy a decir porque creo que lo deja bien parado. La primera vez que lo escucho fue de Coco Conde, que tuve una charla con él impresionante. Coco Conde es otro que va a pasar por acá, ya está. Por favor, prometido. Y mandarle un saludo de mi parte porque le tengo un cariño y le agradezco. Ahí va, ojalá que... yo no he hablado mucho más con él después de esa charla, pero le agradezco porque tiene gran influencia en todo ese despertar que a mí me llevó y que por consecuencia hoy... Es más, hacerle escuchar este pedazo si podés. Disfrute de mi carrera y disfrute del fútbol y sea libre y sea independiente y sea fiel a mí mismo. Y me acuerdo que él fue el primero que me nombró a Enric Corbera. Y tal, cuando me lo nombró yo estaba... fue el día... ¿Te acordás que fuimos a ver a Rodríguez Galati? Sí, claro. Bueno, fue esa noche yo me junté con
Mati, estoy nombrando a todo el mundo. Me junté con Mati Pérez, con el Coco y Goicoechea y estuvimos charlando de eso. Mati Pérez, que fue uno de nuestros nexos para conocernos cuando estabas en Fénix. Exacto. Él a su vez es chiquito, muy amigo del Coco Conde por Danubio. Impresionante. Y yo conocí a Matías Pérez por Danubio. O sea, en todo. Impresionante, todo conectado, está todo conectado. Sí. Entonces, nada, ¿qué te iba a decir? Esa charla que tuvimos fue como... Yo en ese momento, como estaba de vacaciones, estaba acá, no lo sentí. Pero o sea, las cosas cuando son para vos te llegan. Y después me acuerdo que fui a Turquía, lo escuché de nuevo de una como es paciente de mi madre. Y cuando se da eso de que yo me entero de que yo no tenía licencia para jugar porque fue justo en ese plazo, que yo ahí como que se me viene el mundo abajo, me llamó eso. Lo vi de casualidad en YouTube, dije, es ahora. Y ahí es cuando me sentí receptivo a eso. Entonces, que yo hoy te nombre capaz Henry Corbera, alguien capaz ya lo escuchó y ahora cobra más fuerza, o nombrar la biodecodificación. O para otro es la primera vez que después tendrá efecto. Exacto, claro, ya es sembrar. Louise Hay, a mí me ayudó mucho, es una autora estadounidense que habla mucho sobre la autoestima, sobre las afirmaciones positivas y lo importante que es sanar el inconsciente. Está muy bueno. Hay un libro que se llama Usted puede sanar su vida, que a mí me ayudó mucho el año pasado. Y bueno, ojalá que todas esas cositas que hemos nombrado, a alguien ya las escuchó o que a alguien le empiece a prestar más atención y que terminen haciéndole un bien más grande, porque la idea es esa. Yo no puedo descubrir algo y guardármelo para mí. O sea, ahí me gustaría que en algún momento podamos romper con ese chiquitaje de no compartir el conocimiento, de que a mí me vaya bien o que al otro le vaya bien, a mí me va menos bien. Yo no creo en eso. Yo creo que si al otro le va bien, sí, claro, hay más para mí también. No me saca nada. Bueno, el secreto hace mucha fuerza en eso de el conocimiento adquirido no te sirve si te lo guardas para vos. Exacto, es así. A mí me pasa mucho, aprovecho para decirlo, aunque no era para mí la nota, con el tema de lo que me pongo, estoy todo el tiempo investigando y escuchando sobre redes sociales, y lo primero que hago, cuando escucho un podcast, por ejemplo, muy bueno, lo recomiendo acá, Big Data Sport, que tiene de todo contenido, lo primero que hago es, mientras lo estoy escuchando, digo, esto le va a servir le voy a mandar a tal y tal. Termino de escucharlo, lo primero que hago, a gente que me dice, bueno, vamos al huevo, le mando cada vez, como diciéndole, y le mando a gente que hace lo mismo que hago yo. O sea, no, que cualquiera diría, es tu competencia. Yo al revés, yo quiero que... está buenísimo eso. Por ejemplo, con Santi estuvimos trabajando un tiempo en redes sociales, después dejamos de trabajar en conjunto y yo seguí mandándole y le mando hasta el día de hoy correcciones, recomendaciones, puteadas, lo que sea. A veces te rompe huevo exacto. Tendré que reconocer, pero te lo agradezco, sí. Es el hecho de decir, si yo sé esto, no es que no te lo voy a compartir porque hoy en día vos no estés conmigo, claro, en forma laboral, sino es al revés, mirá, aplicalo, usalo. Antes de grabar este podcast estuvimos charlando y viendo ejemplos de distintos Instagram, formatos, reels, lo que sea. Entonces me parece que está bueno el hecho de decir el conocimiento está para ser compartido y que no hay tal competencia. Eso, ¿no? La competencia. Y en el fútbol es un tema bravísimo. Estaría bueno que se pueda hacer un cambio de chip porque creo que esa competencia intoxica el relacionamiento y cuando uno se da cuenta, que ese arquero se mande un tapadón o que el arquero que estoy compitiendo, entre comillas, en mi equipo, se manda un tapadón, no me saca a mí. O sea, palmas, no me va a sacar que grandeza a mí. Al contrario, que yo pueda reconocer eso te engrandece y eso es lo que te felicito también porque hagas eso porque es de abundancia, te engrandece. Así que vamos arriba, vamos a seguir engrandeciendo. Mirá, cumplió perfecto, 58 minutos. Estamos notables de tiempo, así que aprovecho acá, cierro, se lleva regalo del podcast, se lleva un vino de Novecento. Me encanta el vino, por Dios. Se lleva un vino que lo tengo ahí, no que no lo traje acá, se lleva pegotines, se lleva todo. Habíamos hablado hace tiempo de que estuvieras en el podcast, te agradezco Santi por venir. Justo se da la casualidad que es el capítulo 14, que sin querer nos dimos cuenta que a los dos nos vino como una casualidad rara. Hermosa casualidad. ¿Con qué número jugás hoy en Plaza? 7-7. Así que, y ese va a ser tu regalo que ya va a llegar también. Y el 14 hoy por hoy es un número muy importante en mi vida, así que no es ninguna casualidad que nos haya tocado el capítulo 14. Gracias por venir, espero que disfruten la charla. Acá conocieron un poco más de Santiago Mele. Vamos arriba. ¡Qué rica, Antes de bajar el telón, saben que me gusta agradecer, así que gracias Maxi Rosales por el trabajo que haces en diseño gráfico. Sos realmente muy bueno.
bueno, gracias Diego Cotelo, hermano y encargado de la edición de audio. Perdón que en el anterior te la compliqué por la mala grabada, pero bueno, la gente sabe, tenemos otros 13 capítulos para demostrarlo. Muchísimas gracias, y gracias también al CM y a vos, oyente o persona que sin querer llegó a este capítulo. Gracias por prestar un poco de tu tiempo, sé lo valioso que es, por eso remarco el gracias. Habrá más capítulos y ahí nos volveremos a encontrar, mientras en Twitter, Instagram y también en Facebook nos vemos también @intp_podcast. Chau, ságanse del libreto de vez en cuando como Santi Mele y por favor sean felices.